Muy bien, en este tema vamos a describir las pautas de diseño de Ethernet que se necesitan para interpretar los diseños jerárquicos de las redes para las empresas pequeñas y medianas. Centramos esta temática en los dominios de colisiones y los dominios de broadcast, y en el modo en que estos afectan el diseño de las LAN. Para empezar, revisaremos qué es un dominio de colisión. Un dominio de colisión o dominio de colisiones en Ethernet significa el área de la red dentro de la cual la trama ha sufrido colisiones se propagan. Los repetidores y los hubs propagan las colisiones y los switches, LAN, los puentes y los routers no. El ancho de banda y el rendimiento. Básicamente, una importante desventaja de las redes Ethernet 802.3 son el tema de las colisiones. Cuando estas se producen, estos dos hosts determinados transmiten tramas de forma simultánea y llegan a congestionar la red. Las tramas transmitidas se dañan o se destruyen. Los hosts transmisores detienen la transmisión por un periodo aleatorio, el que llamamos postergación aleatoria, conforme a esas reglas que ya hemos visto en el anterior video, CSMA/CD. Dado que Ethernet no tiene forma de controlar cuál será el nodo que transmitirá en determinado momento, sabemos que cuando más de un nodo intenta obtener el acceso a la red, se producen estas colisiones. La solución de Ethernet para las colisiones no tiene lugar de manera instantánea. Además, los nodos que estén involucrados en la colisión no podrán dar comienzo a la transmisión hasta que se resuelva el problema. Cuanto mayor sea la cantidad de nodos que se agreguen a los medios compartidos, mayor será la posibilidad de que se produzcan colisiones. Por ello es importante comprender que al establecer el ancho de banda de red de Ethernet de 10 megabits por segundo, el ancho de banda completo para la transmisión estará disponible solo una vez que se hayan resuelto las colisiones. El rendimiento neto del puerto, o sea la cantidad promedio de datos eficazmente transmitidos, va a disminuir de manera significativa según la cantidad de nodos adicionales que se utilicen en la red. Los hubs no ofrecen mecanismo alguno que sirva para eliminar o reducir estas colisiones, y el ancho de banda disponible de cualquier nodo tenga que transmitir se verá reducido de manera directa en consecuencia. Por lo tanto, la cantidad de nodos que comparta la red Ethernet influirá en el rendimiento o la productividad de dicha red. De ese modo, cuando se pretende expandir una red Ethernet, una LAN Ethernet, para alojar a más usuarios con mayores requisitos de ancho de banda, se aumenta la posibilidad de que se produzcan las colisiones. Para reducir esto es que se ha determinado los dominios de colisión, para reducir el número de nodos en un determinado segmento de red y se puedan crear segmentos físicos de red individuales llamados dominios de colisión. El área donde se originan las tramas y se producen las colisiones se denomina dominios de colisiones. Todos los entornos de los medios compartidos, como aquellos creados mediante el uso de hubs, son dominios de colisión. Cuando un host se conecta a un puerto de switch, el switch crea una conexión dedicada. Esta conexión se considera como un dominio de colisiones individual. Dado que el tráfico se mantiene separado de cualquier otro y por consiguiente se eliminan las posibilidades de colisión, en la figura se muestra a continuación dominios de colisión exclusivos de un entorno conmutado. Por ejemplo, si un switch de 12 puertos tiene un dispositivo conectado a cada puerto y se crean 12 dominios de colisión, como se mencionó anteriormente, el switch va a crear una tabla de direcciones MAC mediante el registro de las direcciones MAC de los hosts que están conectados a cada puerto del switch. Cuando dos hosts conectados desean comunicarse entre sí, el switch utiliza la tabla de conmutación para establecer la conexión entre los puertos. El circuito se mantiene hasta que finaliza la sesión. En esta figura se muestra el host A y el host B que desean comunicarse entre sí. El switch crea la conexión a la que denomina microsegmento. El microsegmento se comporta como una red de solo dos hosts, un host que envía y el otro que recibe, y se utiliza el máximo ancho de banda disponible. Los switches reducen las colisiones y permiten una mejor utilización del ancho de banda en los segmentos de red, ya que ofrecen un ancho de banda dedicado para cada segmento de red. En general, si bien los switches filtran la mayoría de las tramas según las direcciones MAC, no hacen lo mismo con las tramas de broadcast.
Para que otros switches de la LAN obtengan tramas de broadcast, estas deben ser reenviadas por switches a una serie de switches que están interconectados, formando un dominio de broadcast simple, donde solamente una entidad de capa 3, o sea, como un router o una LAN virtual, puede tener dominio de broadcast de capa 3. Los routers y las VLANs se utilizan para segmentar los dominios de colisión y de broadcast. Dominios de broadcast. Si bien la mayoría de los switches filtran las tramas según direcciones MAC, no se puede hacer lo mismo y no hacen lo mismo con las tramas de broadcast. Para que otros switches de la LAN obtengan tramas de broadcast, estas deben ser reenviadas por switches. Una serie de switches interconectados forma un dominio de broadcast. Solo una entidad de capa 3, como un router o una LAN virtual, puede tener un dominio de broadcast. Los routers y las VLANs se utilizan para segmentar los dominios de colisión y de broadcast. El uso de las VLANs para segmentar los dominios de broadcast se analiza en el próximo capítulo. Cuando un dispositivo desea enviar un broadcast de capa 2, la dirección MAC destino en la trama se establece todos los bits a 1. Al configurar el destino de este valor, todos los dispositivos aceptarán y procesarán la trama de broadcast. El dominio de broadcast de capa 2 se obtiene como dominio de broadcast MAC. El dominio de broadcast de la capa 2 se conoce como dominio de broadcast MAC. El dominio de broadcast MAC incluye todos los dispositivos de la LAN que reciben broadcast de tramas a través de un host a todas las demás máquinas en la LAN. Esto se muestra como vemos aquí en la primera mitad de la animación. Cuando un switch recibe una trama de broadcast, la reenvía a cada uno de sus puertos, excepto al puerto entrante o el del que el switch recibió la trama. En esta primera mitad, cuando un switch recibe una trama de broadcast, la reenvía a cada uno de sus puertos, excepto al puerto entrante del que el switch recibió esta trama. Cada dispositivo conectado reconoce la trama broadcast y la procesa. Cuando se conectan dos switches, el dominio de broadcast aumenta. En este ejemplo, se reenvía una trama de broadcast a todos los puertos conectados en el switch 1. El switch 1 está conectado al switch 2. Esperemos la animación. La trama se propaga a todos los dispositivos conectados al switch 2, como vemos en la animación. Cada dispositivo de la ruta introduce latencia. La latencia es el tiempo que una trama o paquete tarda en hacer el recorrido desde la estación origen hasta su destino final. Los usuarios de las aplicaciones basadas en redes experimentan la latencia cuando tienen que esperar varios minutos para obtener acceso a la información almacenada dentro de un centro de datos, o cuando un sitio web tarda varios minutos en cargar en el explorador. La latencia consiste en por lo menos tres componentes. En primer lugar, el tiempo que toma la tarjeta de red origen en colocar pulsos de voltaje en el cable y el tiempo que tarda la NIC o tarjeta de red destino en interpretar estos pulsos. A estos se denomina a veces retraso de la NIC. Por lo general es un microsegundo para una NIC de 10 base T. En segundo lugar, el retardo de propagación real, ya que la señal tarda un tiempo en recorrer el cable. Normalmente este es unos 0,556 microsegundos por cada 100 milisegundos para categoría 5 UTP, y si la longitud del cable es mayor y la velocidad nominal de propagación NBP es menor, el retraso de propagación será mayor. En tercer lugar, la latencia aumenta según los dispositivos de red que se encuentren en la ruta entre los dos dispositivos que desean comunicarse. Estos pueden ser dispositivos capa 1, capa 2 o capa 3. Estos tres factores contribuyen a la latencia y pueden distinguirse, básicamente en esta animación que está dentro de aquí. Además está decir que mientras mayor sea la complejidad del dispositivo, o sea, más alta sea la capa, mayor latencia introducirá en la transmisión de datos. El primer motivo por el cual segmentar una LAN en partes más pequeñas es la de aislar el tráfico y lograr una mejor utilización del ancho de banda por usuario. Al no segmentarla, la LAN se obstruye rápidamente debido al tráfico y a las colisiones. La figura muestra una red en la que está
sujeta a congestión debido a varios dispositivos de nodos en una red basada en hubs. A continuación, se mencionan las causas más comunes de congestión de red. 1. La tecnología de redes y computadoras es cada vez más potente. Hoy en día, las CPU, los buses y los dispositivos periféricos son mucho más rápidos y potentes que aquellos que utilizados en LAN anteriores. Por lo tanto, pueden enviar una mayor cantidad de datos a través de la red, también procesarlos a una mayor velocidad. 2. El tráfico de la red cada vez mayor. En la actualidad, el tráfico es más habitual ya que se necesitan recursos remotos para llevar a cabo tareas básicas. Además, los mensajes de broadcast como las consultas de resolución de direcciones que envía el ARP pueden afectar de manera negativa el rendimiento de la red y de las estaciones de trabajo. 3. Las aplicaciones con alta demanda de ancho de banda. Las aplicaciones de software son cada vez más ricas en cuanto a funcionalidades y requieren un ancho de banda superior, por ejemplo, aplicaciones de edición, diseño e ingeniería, video a pedido, video en demanda, aprendizaje electrónico, streaming, videoconferencias, requieren una considerable capacidad y velocidad de procesamiento. En un mismo sitio web yo puedo compartir voz IP, canales de voz, audio en tiempo real y además enviar a través de videoconferencia las capturas de mi pantalla, como en el caso de Zoom. Se proyecta una segmentación de la LAN en varios dominios de broadcast y de colisión más pequeños mediante el uso de los routers y los switches. Anteriormente se utilizaban los bridge o puentes, pero no suele verse ese tipo de equipos de red en una LAN moderna conmutada. La figura muestra los routers y switches que segmentan una LAN. Dominios de colisión y de broadcast sin control. Para ver el tamaño de cada uno de los dominios, nosotros podemos revisar primero qué es un puente y qué es un switch. Si bien los puentes y los switches tienen muchos atributos en común, su tecnología presenta varias diferencias. Los puentes se utilizan generalmente para dividir una LAN en un par de segmentos más pequeños. En cambio, los switches se utilizan por lo general para dividir una gran LAN en varios segmentos más pequeños. Los puentes tienen solo un par de puertos para conectividad de la LAN, mientras que los switches cuentan con varios. Routers. Aunque el switch LAN reduce el tamaño de dominios de colisión, todos los hosts conectados al switch pertenecen al mismo dominio de broadcast. Los routers pueden utilizarse para crear dominios de broadcast, ya que no reenvían tráfico de broadcast predeterminado. Si se crean pequeños dominios de broadcast adicionales con un router, se reducirá el tráfico de broadcast y se proporcionará mayor disponibilidad de ancho de banda para las comunicaciones iónicas. Cada interfaz del router se conecta a una red individual que contiene tráfico de broadcast dentro del segmento de la LAN en el que se originó. Los dominios de conexión con broadcast, como ustedes ven, según la explicación, reducen el tamaño del dominio de broadcast en la LAN. Cada router va a reducir el tamaño del dominio del broadcast en la LAN. Y cada switch reduce el tamaño del dominio de colisión en la LAN a un único enlace. ¿Qué consideraciones tenemos que tomar en cuenta al momento de diseñar una LAN? Hay que considerar la latencia producida por cada dispositivo de la red. La latencia de los dispositivos capa 3 es mayor que la de un dispositivo de capa 2. ¿Sí? Un switch de nivel de núcleo que mantiene 48 puertos ejecutándose a 1000 megabits por segundo con full duplex requiere un rendimiento interno de 96 gigabits por segundo para mantener la velocidad del cable total en todos los puertos al mismo tiempo. Los distintos dispositivos de las capas OSI más altas pueden aumentar la latencia de la red. El router debe quitar los campos de la capa 2 de la trama para poder interpretar la información de direccionamiento de la capa 3. El tiempo de procesamiento adicional provoca latencia. Se balancea el uso de dispositivos de capas superiores para reducir la latencia de red con la necesidad de evitar la contención del tráfico de broadcast o las altas tasas de colisiones. Esa es una de las consideraciones del diseño de la LAN. Otra consideración es la eliminación de los cuellos de botella. Cuello de botella significa o son lugares donde la alta congestión de la red provoca un bajo rendimiento. Aquí tenemos un servidor conectado con una sola NIC de
1 gigabit por segundo, ¿sí? Ahí tenemos ancho de banda de la NIC 167 megabits por segundo por computadora. En el caso de un servidor conectado con 5 NIC a un switch, va a tener un ancho de banda de 833 megabits por segundo por computadora, o sea, un ancho de banda mayor. Esto lo podemos lograr con el Ether Channel, ¿no? Trabajando con Ether Channel, eliminando los cuellos de botella. La eliminación de los cuellos de botella es simplemente eso, ampliar la capacidad de los enlaces, promoviendo la tecnología de unificación de enlaces, ¿sí? Para reducir estos cuellos de botella podemos utilizar no solamente cable UTP, podemos utilizar fibra óptica y tener switches de fibra que interconecten al servidor, ¿no? Eso lo vamos a ver en una posterior configuración, la práctica de un port Ethernet Channel, de un super puerto en este caso. Bien, aquí tenemos una actividad que se las voy a dejar para que ustedes hagan en el momento de considerar el diseño de una LAN, tomando en cuenta los dominios de broadcast. Vamos a quedar en este punto para una tercera parte del video sobre las consideraciones del diseño de LAN y la configuración y conceptos básicos del switch.